7:53, 7:53. Estamos ya con nuestro segmento de entrevistas. Comenzamos. Nos acompaña en nuestros estudios el doctor Agustín Burbano, sociólogo y analista político. No sé ni por dónde empezar, Agustín. Qué gusto tenerla acá. Buenos días. Bienvenido en este país. El fin de semana ha sido de locos. Hemos pasado desde la sanción a una vicepresidenta por parte de un funcionario de menor rango por una supuesta... un supuesto incumplimiento de pocos días de presentarse a otro país. Le sancionan con 150 días de suspensión, le descalifican la candidatura de Jan Topic, un candidato que ya participó en una elección presidencial. Yo no entiendo cuál fue la diferencia antes y ahora. La crisis eléctrica profundizada, los chats de Villavicencio que develan una serie de acciones, gestiones ilegales, antiéticas, de comportamientos periodísticos antiéticos ligados con la ley, con la honestidad, con la objetividad, con todos los principios que a uno le enseñan en la universidad, etcétera. No sé ni por dónde empezar. Comencemos con Topic, ¿le parece? ¿A quién le beneficia la salida de la escena política de Jan Topic? ¿A quién podrían dirigirse esos votos? Todo el mundo le está lanzando la responsabilidad de esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral que se veía anticipada por el mismo Topic. Como que le favorecería al presidente Daniel Noboa y que él estaría detrás de esta decisión impulsada por el juez Torres, pero no hay que olvidar que quien propone o quien denuncia a Topic es el Partido Sociedad Patriótica de Gutiérrez y Pachacuti. Buenos días, bienvenida. Licenia, muchas gracias por la introducción, gracias por la invitación. Alexis, qué gusto. Bueno, lo primero que te diría es que si esto es la independencia de poderes, yo no quiero más. O sea, si lo que estamos viviendo ahorita es de independencia de poderes y lo que muchos abogados y abogadas han celebrado en los últimos tiempos, como que al menos tenemos independencia de los poderes públicos en este país. Yo estaba tratando de recordar, ¿ustedes recuerdan una candidatura presidencial en el periodo 2007-2017 que haya sido proscrita? No, pues. En la época del autoritarismo y la dictadura, ¿ustedes recuerdan una candidatura presidencial proscrita? Como pero ahí decían que Correa era un dictador, Agustín. Bueno, pero en la evidencia, o sea... Yo recordaba hace un rato que en esa época del dictador Correa, la Revolución Ciudadana perdió las alcaldías de las tres principales ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, en 2014, recordarás. No pasó nada, se respetaron los resultados nomás. Yo no recuerdo que el principal contendiente político de Rafael Correa, sobre todo en la última mitad de su periodo de gobierno, que fue Guillermo Lasso, haya sufrido la injerencia o haya sido el blanco de la intervención de poderes públicos. Lo máximo que se hizo contra Guillermo Lasso fue una consulta popular para evitar que personas que tengan dinero en paraísos offshore puedan tener un cargo público. Entonces, la primera reflexión que me hago, Licenia, es que si es que hay un eje vertebrador o articulador de todas las cosas que comentas en la introducción, primero los chats de Villavicencio, segundo la descalificación de Topic, tercero la destitución de la vicepresidenta, es que es una ficción lo de la independencia de poderes, y que con el Trujillato se recuperó la independencia de poderes. Es la ficción más grande sobre la cual se ha erigido el desastre del país en estos últimos 8 años. Entonces, el primer comentario que tengo para hacer es esto: en este país no existe contrabalance, no existe un mecanismo horizontal cruzado de control entre los distintos poderes públicos, y cada vez más nos gobiernan como en una hacienda, porque lo que está ocurriendo es porque nos gobiernan como una hacienda, que tengamos que de nuevo aumentar los cortes de luz, porque como una hacienda se dispone que empiecen a funcionar las hidroeléctricas y empiecen a correr con sedimento, es que de verdad no entiendo otra manera en cómo explicar. Creo que cada vez nos están forzando más a que tengamos que ir a un borrón y cuenta nueva. O sea, de verdad, el desastre es tan grande en el sistema de justicia, el desastre es tan grande a nivel de Estado de Derecho, el desastre es tan grande con la Fiscalía, el desastre es tan grande con la Judicatura, el desastre es tan grande con la Corte Nacional de Justicia, el desastre es tan grande en todo lado que nos están forzando a ir a un borrón y cuenta nueva. Agustín, este fin de semana, a propósito de todos estos temas que planteaba en la introducción Licenia, que son muchísimos, son un montón, he conversado con mucha gente, muchos de ellos amigos en común, y había algo una conclusión a la que llegábamos todos, y es este país que antes no se aguantaba nada, o sea, que bastaba que un presidente insinúe que te iba a quitar el subsidio al gas para que la mecha se encienda. Ahora resiste palo todos los días y se encuentra en una situación, no sé si llamarle zona de confort, de comodidad o miedo. Ahí quiero que tú me ayudes a entender, que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando con Ecuador.
Un país en donde no hay luz, donde no hay seguridad, donde el presidente que tiene que resolver todos esos problemas del desempleo, de la falta de presencia del Estado, está ocupado de borrar a sus adversarios políticos, empezando por su propia vicepresidenta, que la propuso él en la papeleta, de borrar a su contendor Topic en este caso y demás. Hay otras prioridades que tiene el gobierno. No se ocupa de las cosas que tiene que ocuparse, pero tampoco parece que la sociedad está muy incómoda con lo que pasa, porque finalmente dice, bueno, nos toca... ayer le leía a una ex legisladora, a quien respeto mucho, por cierto, que decía, me conformo con que respeten los horarios. O sea, te van a clavar 14 horas de apagón y lo que pides es por lo menos respeten los horarios, ¿no? Entonces, ¿por qué llegamos a esto? Las universidades calladas. Yo ayer les recordaba, el sábado, a unos buenos amigos, antes las universidades salían por el ALCA, por el TLC, porque se vaya la OXI, es decir, había una academia y una universidad formada, con criterio, con pensamiento político. Ahora ya no, ¿dónde está ese país? Bueno, hay muchas variables para explicar eso, pero es difícil para la academia explicar porque en la academia no se suele... Hay muchos estudios para explicar por qué la acción social y colectiva ocurre. Hay muy pocos estudios para explicar por qué no ocurre, ¿ya? Es lo primero que te voy a decir. Lo segundo que te voy a decir es que las variables son muchísimas. Te voy a nombrar algunas cuantas. La primera, octubre del 2019 y junio del 2022 significaron una derrota. Fue muy lindo lo de las calles, fue muy lindo la resistencia, hubo mucha voluntad, hubo mucha mística, hubo mucha organización, hubo mucho todo. Pero después de las movilizaciones, cuando empezaron las mesas de negociación, ambos procesos culminaron en una derrota. Y no en una derrota cualquiera, fue una derrota significativa. Entonces, lo primero que te iba a decir es que la economía moral, la fuerza moral, después de ambos procesos de movilización, está muy a la baja. Y uno después de ambas experiencias ya empieza a ver que muchas actorías hacen el cálculo. ¿En qué medida me sirve desplegar tremendo proceso de movilización si es que después a la larga institucionalmente no voy a poder traducir esa movilización colectiva en algo? Entonces, lo primero, una mala experiencia en octubre del 2019 y junio del 2022 y no hubo capacidad de convertir eso en términos institucionales de ninguna manera. Lo segundo, estamos a puertas de un escenario electoral, son los procesos que institucionalmente están organizados para dirimir este tipo de conflictos. Entonces, tendría que ser, en términos de costo-beneficio, el acontecimiento que dirima esto que nos está ocurriendo, y mucha gente dice esto a las 14 horas se los daremos saber en las urnas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que por eso están metiendo mano nuevamente por tercera vez consecutiva en unas elecciones y están proscribiendo la candidatura que podría fungir de reemplazo de Daniel Noboa de cara a las élites. ¿Y ahora a quién le beneficia bueno, Daniel Noboa, evidentemente, el presidente. ¿Usted cree que los votos de Topic, los seguidores de Topic van a votar por Noboa si ven en Noboa el responsable de la salida de Topic de la contienda electoral? Los seguidores de Topic, no, más bien veo que la presencia de Topic en la papeleta le permite absorber todo el descontento que Daniel Noboa está generando dentro de su electorado. Eso es lo que veo. Yeah. No quieren que Topic sea el que empiece a absorber toda el capital político que se está erosionando en Daniel Noboa. Eso es lo que veo. Pero ya vamos dos causas. Te voy a decir la tercera. La tercera es que estamos viviendo un estado autoritario. Un estado autoritario en el cual funcionarios de mediano nivel, funcionarios de primer nivel, saben que jugar en la lógica correísmo-anticorreísmo y que saben que en la lógica de proscribir a cualquier competencia a quien esté de gobernante de turno es una práctica y una estrategia para tener movilidad institucional ascendente. Entonces ya sabemos que si estoy en la Corte Nacional de Justicia y voy a hacer un fallo contra el expresidente Correa, por fuera de todo derecho, por fuera de todo procedimiento, voy a ascender institucionalmente. Ya sé que si estoy en el Tribunal Contencioso Electoral y voy a hacer un fallo en contra de algún funcionario de la Revolución Ciudadana o algún funcionario que esté compitiendo en contra de quien está presidiendo el país, voy a ascender institucionalmente. Y esto se empieza a duplicar y a triplicar y a multiplicar en todas las instituciones del Estado. Entonces también tenemos todo un Estado autoritario. Tenemos un Estado autoritario, y eso hay que llamarlo con todas las letras de esta manera, en la cual se vuelve una estrategia de rendir pleitesía, más allá de la ley y de la Constitución, al poder de turno, se empieza a volver una estrategia de movilidad ascendente. Y la última que les iba a decir, porque no es la única que hay, pero se está haciendo muy difícil sostener la vida cotidiana, no hay condiciones materiales de existencia para sostener la vida cotidiana. Todo el mundo quiere irse. Primero, todo el mundo quiere irse porque este país no está vendiendo futuro, pero segundo, de verdad, lo que estamos viviendo con la crisis eléctrica, la analogía más certera para compararlo en términos económicos es la pandemia. Estamos viviendo una pandemia. Los efectos que estamos teniendo son similares a los de la pandemia, por Dios. Pero mira, Agustín, en la pandemia
A mí me preocupa un montón las nuevas generaciones. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hija, 11 años. ¿Su hija cuántos años tiene? 11 también. 11 años. Imagínate estos niños, estas niñas que dejaron de interactuar con sus compañeras, con sus compañeros. Hubo chicos que se perdieron sus fiestas de 15 años, sus graduaciones, etcétera. Les tocó encerrarse, adaptarse a la educación telemática. Pero por lo menos tenían internet, pues, por lo menos tenían... Conectividad. Electricidad, ¿me entiendes? Aprendían sus computadoras para estudiar, para aprender, sus consolas para jugar, lo que sea. Pero ahora ni eso. A mí no me entra en la cabeza cómo no hay un sector de las élites de este país que siga considerando que esto es mejor que cualquier retorno a la revolución ciudadana. Es que de verdad no me entra en la cabeza, porque lo que termina galvanizándolas es el miedo a la revolución ciudadana. Lo que termina galvanizando un sector de las élites, sin el cual no se va a poder hacer ningún proceso de movilización social, sin el cual no se va a poder hacer ningún proceso de contestación fuerte, duro contra el régimen, lo que les galvaniza es el anticorreísmo. Pero yo no entiendo cómo con amenazas de cortes de 24 horas en los sectores industriales el silencio sigue. Lo de Villavicencio no ha salido en ningún canal tradicional, no ha salido en ningún medio de comunicación. Pero es que están involucrados muchos de esos periodistas que están en esos medios. En los chats de Villavicencio están ahí expuestos muchos de esos periodistas. Yo mire que tuve la oportunidad la semana pasada, el viernes, cerca del Swiss Hotel, le veía a uno de estos periodistas salpicados en estos chats, que hablaba por teléfono desesperado con otro, que por cierto va a tener ahora en la mañana un programa en redes sociales, ¿no? Con Zurita, y decía, hay que decir esto, es que hay que mostrar los chats como que el periodista está haciendo esto, y desesperados trataba de organizar cómo van a presentar el programa esta mañana, uno de estos periodistas. Hay toda una estrategia, ¿viste? Exacto. Lo de Fundamedios, Exacto. Lo de la CIP, ahora ellos por un lado te dicen ya los chats son reales, pero por otro están exponiendo a 150 periodistas y estamos preocupados por los derechos humanos y no sé qué. Digo, si no tienes nada comprometedor, ¿cuál es el problema? Además hay que recordar que muchos de esos periodistas en su momento expusieron chats que también estaban siendo parte de una investigación y de un proceso judicial, y ahí no hubo ningún empacho en hacerlo. Entonces, ¿cómo esperamos que estos temas, más allá de dicen que son reales, la única que dice que no son reales son la fiscalía, pero quienes participan en esos chats dicen que sí son reales? Entonces, ¿cómo esperamos que esos medios publiquen una historia si están salpicados sus periodistas? Sí, pero, a ver, ahí te diría dos cosas. La primera es, tenemos que ver qué está pasando justamente con los periodistas que están develando esto, ya que se están exponiendo. Entonces ahí nuevamente te sale un Estado autoritario y un Estado que está sitiado por la violencia. Uh-huh. Entonces, eso lo puedo ver. Y lo segundo que te diría respecto ya de todos los otros periodistas, haber estado en contacto con Villavicencio no tiene por qué ser un delito. El delito es que esos periodistas estuvieron involucrados en operaciones político-institucionales y con cloacas de inteligencia que tuvieron fines específicos. Uh-huh. Eso es el delito. Ahora, me sorprende que gran parte del periodismo que se declaró en este país la gran reserva moral de la patria, la última reserva moral de la patria, ahora está en contra de que se conozca la información de un teléfono celular que tiene información pública sobre operaciones políticas de los últimos 7 años, pero de muchísima validez para entender también cómo llegamos a este desastre institucional, para entender cómo llegamos a esta maraña, esta articulación de crimen organizado, de corrupción, de cooptación de poderes públicos, de tráfico de influencias, de patrimonialismo, de corporativismo. Una ciudadana, Agustín, una ciudadana común y corriente me preguntaba este fin de semana en un supermercado, estos periodistas, incluso el propio Villavicencio, que se refería a los demás como mafias, que combatían, entre comillas, las mafias, con este tipo de acción y de gestión irregular que se revela en estos chats, también se convierte en una mafia. ¿Quién es la mafia? ¿Quién es más mafia? No, Y es curioso cómo pasan usando y replicando el significante de revolución ciudadana igual mafiosos, narcoterroristas, narcotraficantes, grupo de delincuencia organizada, lo mismo con gran parte de la dirigencia de la CONAIE. Pero a mí lo que me llama aquí la atención son, quizás hay cuatro ideas que el otro día también las solté. La primera es que se comprueba una hipótesis que muchas personas sosteníamos a voz baja en conversaciones privadas. Villavicencio llegó a mediar, a traficar, a conocer tan cantidad de información que exponía a tantas personas que en algún punto hay muchas personas y muchos poderes de este país que les servía más muerto que vivo. Porque cuando Villavicencio se lanza para candidato presidencial, empieza a querer cobrar cierta autonomía, porque para ser candidato presidencial tienes que demostrar autonomía respecto de quienes te gobiernan. Y cuando lo hace, empieza a sentirse amenazados a todas las personas sobre las cuales él tenía algún secreto.
Entonces, lo primero, ni siquiera creo que tuvieron que consensuarlo, no tuvieron que acordarlo. Tácitamente, de manera automática, se construyó una coordinación de que Villavicencio vivo era un peligro. Y eso es lo que explica por qué hay toda una serie de errores, pero tan grandes, de una multiplicidad de instituciones que tenían la obligación de protegerlo. Porque la muerte de Villavicencio se da una serie de errores y una cadena de errores que no son casuales, son causales. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que a mí me ha dejado anonadado después de la filtración de los chats de Villavicencio es que, vamos, se necesitan recursos, se necesitan condiciones materiales de existencia, se necesita dinero para poder sostener una red así, una red en la que está involucrada canales de inteligencia, operadores de justicia en todos los niveles de la justicia, políticos, medios de comunicación. Se necesita billetera. O sea, ha habido una inversión de recursos en manipular la opinión política, en la cual Villavicencio era el centro articulador, la principal persona que irradiaba sentidos, pero que venían de verdad de las cloacas del Estado, y de las cloacas del Trujillato. Lo tercero que me llama profundamente la atención respecto de esto es, ¿cómo contestas? O sea, ¿cómo contestas estas operaciones políticas si no tienes ni las mismas condiciones materiales de existencia, ni los mismos recursos, ni el mismo diagrama comunicacional, ni el acceso a los recursos institucionales? ¿Cómo contestamos? Eso es también lo que me preocupa, porque estamos viendo que se ha erigido un diagrama de poder podrido, pero no tenemos capacidad democrática de contestar. No tenemos una capacidad democrática institucionalmente organizada para nosotros poder competir con eso. Eso es lo más trágico. Y ese es el diagrama de poder con el cual se inculcó el neoliberalismo de nuevo en este país. Esa es la maquinaria de noticias y de comunicación y de operaciones políticas con la cual se fortaleció otra vez el desguace del Estado, el desmantelamiento del Estado. No hay cómo explicar, es que de verdad, y esto tiene que quedar claro en la ausencia, tiene muchísimo que ver los 14 horas de cortes de luz que estamos viviendo con todo lo que Villavicencio se expone en sus chats. Tiene todo que ver, porque esa es la maquinaria que legitimó que no haya inversión pública. Claro. Esa es la maquinaria que legitimó que no se inviertan más ni en termoeléctricas ni en hidroeléctricas. Porque eran gentes que estaban interesadas en el sector eléctrico. Capaco, uno de esos, que quería que salga la gente de Cherres y de Danilo. ¿Y por qué Carrera se peleaba tanto Villavicencio con Cadena? Porque ha sido la competencia de Capaco. Claro. Entonces, pero esa es la gente además que tiene que ver también con que haya crecido tanta la inseguridad en el país, porque es la gente que legitimó la falta de inversión en el sector de seguridad. Es la gente que militó el Estado obeso. Cuando Vicente Albornoz sale o Esteban Ortiz salen y dicen quién es el tarado, porque así lo dicen, que nos sugirió las cocinas de inducción. Por Dios, ellos son los que han estado legitimando que no haya inversión pública, que no haya inversión en capacidades de generación de energía en este país. Y ya vamos a decir cuál fue el tarado que se inventó la electricidad. Sí, porque deberíamos seguir a la vela y no tendríamos este problema. Entonces, en algún punto, lo que sí hay que construir es cómo toda esta maquinaria de operación política que se visibiliza y se transparenta y que deja su opacidad cuando salen a la luz pública los chats de Villavicencio, cómo eso tiene que ver con lo que estamos viviendo, hasta en el sistema de justicia. Por Dios, vimos un ajusticiamiento popular en Cayambe, vemos ajusticiamientos populares en Alausí, vemos ejecuciones extrajudiciales de parte de fuerza pública en otros lugares del país. ¿Por qué ocurre eso? Porque ni militares o policías que salen al bloque de seguridad a tratar de pacificar el país, ni comuneros en Alausí, ni comuneros en Cayambe, ni nadie tiene confianza en el sistema de justicia. Para que un militar o un policía que sale en el bloque de búsqueda a tratar de hacer justicia en este país y pacificar algo para lo que no están hechos, no tenga esta presión social tan demandante de hacer justicia en ese momento, torturarle, desollarle, meterle un balazo a la persona que está aprisionando, para que no haya una ejecución extrajudicial en una comuna o una comunidad. Lo que tiene que funcionar es el sistema de justicia, pero como nadie confía en el sistema de justicia, todo el mundo quiere hacer justicia por la mano propia. ¿Se va a topar la justicia? No. ¿Por qué? Porque ahí está el candado con el cual se ha tenido bajo la raya al correísmo. Agustín, hay dos noticias en este momento que quisiera, primero, que conozca la gente, la conozcas tú, obviamente Licenia ya la sabe, y que después la analicemos, pero yo también tengo una inquietud para ti. Lo primero es que el presidente Noboa ha designado este momento a José de la Gasca como ministro de gobierno. Ayer en la noche se especulaba con la salida de Arturo Félix Wong. El presidente Noboa emitió un tuit en el que dijo: a Félix Wong le estoy encargando la compra de energía a Colombia, que iban a mandar al personaje más carismático del gobierno, que es Félix Wong, a comprar energía a los privados en Colombia. El presidente de la República, Daniel Noboa, designó a José de la Gasca, funcionario del gobierno de Moreno, ojo con esto, vienen gobernando los del mismo clan de hace 7 años.
designó a José de la Gasca como nuevo ministro de Gobierno. De la Gasca cuenta con una destacada trayectoria en el servicio público, así como una sólida formación en temas de gobernanza y políticas públicas. Con esta decisión, el presidente de la República reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad y el diálogo como pilares fundamentales para el desarrollo del país. De la Gasca, si no me equivoco, fue secretario de anticorrupción del gobierno de Lenín Moreno y hasta hace poco era embajador del Ecuador en Naciones Unidas. Y lo otro es que Sarija Moya será la nueva vicepresidenta encargada en el gobierno de Daniel Noboa. En aplicación del artículo 150 de la Constitución de la República, la presidencia del Ecuador informa la designación de Sarija Moya como vicepresidenta encargada. Moya ha demostrado una trayectoria ejemplar en el servicio público con una sólida formación, bla, bla, bla. Esas son las dos últimas novedades en esta mañana. Agustín, por un lado, un comentario tuyo posterior, pero yo quería preguntarte algo con respecto de todos los temas que estábamos hablando antes. Es momento de que organizaciones políticas como la Revolución Ciudadana, y si se quiere, este Pachacutic nuevo, liderado por Leonidas Diza, que yo sí creo, ahí marca una gran diferencia o distancia de liderazgos como el de Yacu Pérez, que era un liderazgo bastante ambiguo, raro, no consolidado. Yo creo que el liderazgo de Issa y sobre todo la coherencia ideológica que tiene Issa es distinta a la de Yacu Pérez. No es mi candidato, por cierto. Pero la Revolución Ciudadana, y en este caso movimientos de centroizquierda, ¿qué tienen que hacer para, en medio de todo este desastre, de lo que tú comentabas además, de lo que se descubre a partir de la revelación de los chats de Villavicencio, se le debe decir al electorado para, señores, lo que montaron durante estos 7 años ha sido toda una farsa, ha sido todo un libreto, les han mentido permanentemente, les han engañado con un único fin? Por eso yo, cuando se revelaron los chats, decía, acá ya Villavicencio está muerto, olvidémonos de él. Acá hay que pensar en el objetivo político que persiguieron durante estos 7 años y que ahora ya a mucha gente le han quitado la venda de los ojos. Hay otros, como los periodistas que señalaba Liceña, que están tratando de ajustar la venda más bien, ¿no? Y que la venda siga ahí, intacta. Pero Lasso lo dijo en una entrevista, que aunque nos cueste en la economía, el objetivo era proscribir a la Revolución Ciudadana, evitar el regreso del correísmo, evitar la injerencia de Correa. Ahora, ¿cómo hay que convencerle al electorado? Decirle, ¿qué importa que sea la Revolución Ciudadana? El tema es que necesitamos un proyecto de país, por ti y por tus hijos. ¿Qué se hace? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se reeduca un electorado que durante las últimas elecciones votó influenciada por los zapatos rojos, por el cartón, por el odio, por lo que te vendía Teleamazonas, de Coavisa, Jorge Ortiz, Carlos Vera, Pazares, Vivanco, La Posta en su momento, que ahora han decidido rebelarse? Es que dijiste una palabra clave, que es del odio, porque esto se ha fabricado. El odio que se ha sembrado no es que se sembró desde ahora, nos vienen sembrando odio desde la Asamblea Constituyente. Entonces aquí viene la primera. Las emociones fuertes son claves para movilizar a la población y para orientar su conducta y para pedir su voto y para orientarla y para buscar simpatías y antipatías. Estamos con 14 horas de apagones, estamos con homicidios y secuestros por todo lado. Y lo primero que nos dicen es, sí, reclama, pero tienes que reclamar educado. Cuidado la corrección política. Cuidado, empiezas a afectar cierto tipo de relacionamientos. Entonces, lo primero que sí quiero decir es que tenemos que sacudirnos un poquito de la corrección política y que tenemos que sacudirnos un poquito de este derecho que sí, tenemos que acoger un poquito este derecho que sí tenemos de expresar nuestra rabia, ya sea en las calles, ya sea en las redes, ya sea por todo lado. Porque el anticorreísmo sí se valió de sembrar y cultivar el odio político para movilizar y para orientar conductas colectivamente y organizar conductas colectivamente. Y nosotros, cuando empezamos que queremos otro Estado, que no queremos esta propuesta neoliberal de Estado que no permite una reproducción mínima de la vida cotidiana, empezamos en primer lugar a autocensurarnos cuando tenemos explosiones de emocionalidad en redes sociales o en las calles o por todo lado. Entonces lo primero, hay que organizar la rabia, pero para organizar la rabia tiene que existir. No tenemos que domesticar la rabia. Entonces lo primero que les diría eso, hay que saber trabajar con la rabia, hay que saber trabajar con la indignación y no le estamos movilizando, estamos edulcorando nuestras campañas electorales. Por Dios, la gente está que se muere de la indignación y nosotros edulcoramos las campañas electorales. Si la gente tiene rabia, hay que representar la rabia. Si la gente está indignada, hay que representar la indignación, porque no estamos dando salidas colectivas para dar cuenta de lo que nos pasa. Ya empieza a haber gente con problemas de salud mental por los cortes eléctricos y no tenemos una salida colectiva a esto que nos sucede. Entonces lo primero que te diría es esto:
Hay que movilizar y hay que organizar la rabia y hay que dejarse del discurso de la corrección política y hay que dejarse un poco de estos discursos de corregir las pasiones. Porque lo que nos pasa nos atraviesa de una manera tan profunda que si nos da rabia e indignación tenemos que desplegarla de esa manera. Lo segundo que sí me parece es que yo no encuentro, Alexis, otra alternativa para resetear el país que no sea una asamblea constituyente. Yo no creía esto hace 3 años, yo no creía esto hace 2 años. Está podrida la Fiscalía, está podrida la Corte Nacional de Justicia, está podrida el Tribunal Contencioso Electoral, está podrido el Consejo Nacional de la Judicatura, está podrido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está podrida la Superintendencia de Bancos y de Compañías, está podrida la UAF, está podrida la Inteligencia de las Aduanas, está podrido el Ministerio de Agricultura, está podrido todo. Es que yo quiero que me digan qué sirve. Está podrido el Ministerio de Energía. El de Trabajo. El de Trabajo está podrido. Es que quiero que me digan qué lugar de este país no apesta. Los gobiernos locales hacen algo, asamblea. Agustín. Los gobiernos locales hacen algo. Pero vamos primero solo a nivel nacional. Por Dios. Henry Kronfle le salvó a la fiscal general del Estado de un juicio político. Está podrida la asamblea, los espacios que estuvieron diseñados y creados y que tenían la misión de empezar a parar esta cuestión hedionda en la que está funcionando la institucionalidad, no lo han hecho, se han dejado cooptar, se han dejado gobernar, se han dejado instrumentalizar. La fuerza pública. La fuerza pública. ¿Cómo hacemos en la fuerza pública para poder enrumbar nuevamente la dirección de la fuerza pública? Entonces, es que de verdad, yo quiero, a todos los que dicen que no quieren constituyente, yo quiero que me digan cómo vas a resolver este país sin constituyente. Es que de verdad, yo quiero que me digan cómo se resetea este país sin constituyente. De verdad, quiero que alguien me diga. Quiero que alguien me diga cómo se vuelve a reorganizar y reinstitucionalizar toda esta diversidad de poderes públicos sin constituyente. Es que no hay función del Estado que no esté afectada. Hay un espacio de relaciones clandestinas donde el crimen organizado, la política, las élites empresariales confluyen con intereses muy perversos y no sé cómo vamos a resetear eso si no es con una constituyente. Entonces, de verdad, quiero que me digan. En el corazón de todo, yo cada vez me convenzo que en el corazón de nuestros problemas está la justicia. Y la justicia no se va a resolver porque hay un consenso de no topar la justicia, porque es del arma y es del instrumento con el cual se ha mantenido a raya la revolución ciudadana. Y hay un miedo acá a la revolución ciudadana que hace que la gente pueda vivir, las élites puedan vivir un país destrozado antes de darle opciones competitivas a la revolución ciudadana para regresar al poder. Agustín, ¿y los intereses económicos? Te pregunto esto ¿por qué? Porque yo de plano coincido con todo lo que has señalado y eso me conduce a plantearte la siguiente inquietud a partir de los intereses económicos que tienen muchos candidatos, incluido Topic, ¿no? Que tenía muchos contratos con el Estado, con gobiernos locales y con el Estado a partir de las empresas, ¿no? Y los intereses que hay detrás de Telconet, que es una competidora directa de CNT, por ejemplo, ¿no? El atentado de la semana anterior, del que poco además se habla, en contra de Jimmy Ruiz, asesor de Augusto Verduga, aparentemente habría estado direccionado en contra del consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga. Augusto Verduga es uno de los pocos cuadros que en el Consejo de Participación Ciudadana está dando la pelea para que la selección de nuevas autoridades de la Fiscalía y de la Superintendencia de Bancos sea lo más honesta, transparente y objetiva posible. Y él ha sido víctima de un atentado. Hay intereses por tomarse la superintendencia de bancos, hay intereses o de que se prorrogue la señora Salazar o de poner otro cuadro igual o peor que Salazar, que no sé si lo haya, o uno peor, y las consecuencias están ahí. Asesinaron al asesor de Verduga, querían probablemente la cabeza de Verduga, y está clarísimo que hay unos intereses económicos que no miden las consecuencias. ¿Qué hacemos? Es que por eso te digo, es que yo me paso pensando cómo vamos a resetear este país. ¿Cómo vamos a resetear este país? Y ahí es también cuando creo, y ahí sí creo que también el gesto de Lula es un gesto que hay que considerar mucho en este país. Ahorita hay que empezar a ver más allá de la frontera izquierda-derecha. Y hay que empezar a ver a gente de centro y a gente de centro-derecha y a gente derecha que de verdad tenga credenciales democráticas, gente que de verdad sea liberal. Es que se nos está yendo el país de las manos con la frontera. Por eso me parece muy correcta la alusión a Leonidas Diza. Creo que hay mucho margen de conversación para que ahí haya un proyecto entre la Revolución Ciudadana y la CONAIE, puedan surgir unos puntos base.
primero, un acuerdo de no agresión. Segundo, un acuerdo de cuáles son las reglas del juego democrático que queremos sostener, cómo vamos a fortalecer el derecho a participar políticamente, cómo vamos a fortalecer el debido proceso, cómo vamos a fortalecer el principio de inocencia, cómo vamos a fortalecer nuestras capacidades de hacer política, primero. Y segundo, si hay un plan ahí que puede salir por institucionalizar el Estado, que no creo que en esta coyuntura inmediata tenga que poner al post-extractivismo como el único horizonte. Tienen que haber otros horizontes también. Pero sí creo que con esas dos fuerzas no alcanza. Y hay que abrir el abanico y hay que ampliar mucho más, porque es algo que lamentablemente he venido repitiendo, no porque quiero ser cargoso con mis colegas y con mis compañeros y compañeras de militancia, pero solo con nuestras fuerzas no alcanza. No tenemos la representatividad que creemos o que quisiéramos tener. Tenemos que seguir incorporando cuadros, de ahí cada cual tiene que saber que ocupar su lugar. Y por ahí nuestro lugar no es estar corriendo a la presidencia de la República. Por ahí nuestro lugar es empezar a hacer los contactos. Y es que yo tengo buenos contactos con ciertas élites nacionalistas de este país, entonces mi lugar es empezar a ir a articular, no ir a correr por la presidencial. Si es que yo tengo buena capacidad de gestión de los movimientos sociales, de administración, de coordinación, de politización de movimientos sociales, entonces quizás mi rol no es ir a la candidatura a la presidencia de la República, es ir a construir ese espacio. Pero no estamos viendo esto tampoco de esta manera. Entonces, me preocupa, pero no veo, Alexis, de verdad yo quiero que alguien me diga cómo salimos de esto sin una asamblea constituyente. Es que de verdad quiero que alguien me diga cómo salimos de esto sin una constituyente. No encuentro manera, no encuentro forma. Y me preocupa mucho porque cada vez pensamos que el Ecuador no puede estar peor y solo en un fin de semana estamos 3 pisos más abajo de lo que estábamos hace 2 semanas. Ahora, volviendo al tema de la vicepresidenta, con este reemplazo, no sé primero si se podía reemplazar a la vicepresidenta electa por voto popular por un dedo, ¿no? Porque el presidente le puso el dedo ahí y dijo, a esta señorita le pongo como vicepresidenta. Ella, recordemos que ella fue la primera ministra designada, ¿no? No llegó a ocupar el cargo primera ministra de Economía. Y luego me parece que se encargó de la Secretaría de Planificación. ¿El presidente puede hacer eso? Dicen, yo no soy experto ni en derecho constitucional ni administrativo, pero evidentemente... ¿Cómo se administra esto? Hay 3 cosas que me llaman la atención. Primero, se utiliza un mecanismo sancionatorio para un fin para el cual no fue creado. Porque el mecanismo que utilizaron para que una funcionaria de tercer nivel censure, suspenda temporalmente una funcionaria de primer nivel, no fue pensado con ese efecto. Las reglas sobre la regulación de la dignidad de la vicepresidenta o el vicepresidente están claramente estipulados en la Constitución. Entonces, lo primero que me llama la atención profundamente es de eso. Lo segundo, desde hace unos meses acá, todo lo que empieza a hacer el Ecuador en materia de democracia empieza a ser observado por el mismo régimen liberal supranacional, que en primer momento también fue parte de quienes legitimaron el ascenso de este anticorrismo en el poder. Porque ahí empiezan a haber pronunciamientos internacionales muy fuertes, muy pesados, en contra de lo que se ha hecho por la vicepresidenta y en contra de lo que se está haciendo por Topic también. Claro, pero entonces antes pasaba eso con el correísmo y todos estos organismos internacionales estaban callados. Pero sí, pero lo que voy es, inclusive al régimen, a todo este diagrama de poder hemisférico liberal, que construyó muchas condiciones de posibilidad para el anticorreísmo, inclusive ellos están levantando las alarmas de las preocupaciones por el monstruo que crearon. Entonces es la segunda cosa que me llama la atención. Y la tercera cosa que me llama profundamente la atención es que siempre queda ese espacio tan... Porque ya hay consenso de que después de la consulta popular 2018, lo único que el Trujillato no podía meterse era la Corte Constitucional. Era lo más inconstitucional que hicieron, paradójicamente, porque tiene muchos errores la Corte Constitucional, pero paradójicamente es lo que mejor le salió. Y parecería que en este embrollo es el único espacio institucional donde quedaría una mínima porción de legitimidad para empezar a organizar las decisiones públicas que otros poderes públicos han tomado en este país. ¿Se va a involucrar o no se va a involucrar? Eso no sabemos. Y los procedimientos para que lo haga tampoco son tan expresos, ni tan directos, ni tan rápidos. En el caso de la vicepresidenta, ¿debería pronunciarse la Corte Constitucional? Ahorita lo que le tiene que tener Verónica Abad es tiene que tener una acción de protección. La acción de protección va a ir a un juzgado de primera instancia. El juzgado de primera instancia se demorará entre 2 y 3 semanas para pronunciarse. Si es que es favorable a Verónica Abad, será de cumplimiento obligatorio. Si es que no es favorable, se va a ir a una segunda instancia, que es la Corte Provincial. Si es que ahí no es favorable, va a escalar a la Corte Constitucional. Entonces, los mecanismos no son expeditos. Hasta que eso ocurra, si es que nos vamos a la tercera y última instancia, la van a declarar en abandono del cargo a la vicepresidenta. Entonces... pero es el único espacio institucional donde habría una gotita de legitimidad para empezar a organizar todo este conjunto de decisiones públicas. ¿Lo van a hacer a tiempo? Sinceramente no creo.
No creo, ya tuvimos todo un problema cuando la candidatura de Andrés Arauz fue puesta en cuestión, pero por 4 meses no dejaron calificar la candidatura. La Corte Constitucional no se llegó a pronunciar nunca de ninguna manera. Entonces ya tenemos también evidencia de que el único resquicio de institucionalidad, donde podría haber cierto equilibrio, donde podría haber cierta potencialidad de legitimidad y de... No, la evidencia no nos dice que va a actuar de buena manera o de manera oportuna. Entonces, la verdad sí me preocupa dónde vamos a ir a parar, y de verdad sí quiero que empiece a darse, porque ya podemos comentar mucho sobre el desastre de este país. Tenemos que empezar a hablar sobre cómo lo vamos a arreglar. Y yo sí les hago la pregunta, ¿cómo lo vamos a arreglar? Existe, ya, hay mucha gente que planteamos que tiene que haber una asamblea constituyente. ¿Existe otra alternativa? Tú planteas la asamblea constituyente en un país tan polarizado y con un escenario tan disperso, tan atomizado. Vemos cómo está la configuración de la asamblea actualmente, donde no hay una mayoría consolidada, con la derecha haciéndose cada vez más fuerte, teniendo cada vez más cuadros, con cuadros además muy peligrosos, como lo es Noboa, y algunos otros que creo yo son igual de peligrosos, aunque un poco más modositos, que representan lo que ya fue el gobierno de Guillermo Lasso. Fíjate que Lasso tiene al menos 2 candidatos en la papeleta, ¿no? Cucalón y Tabaqui. Ir hacia una asamblea constituyente en ese, a ver, coincidiendo en el hecho de fondo, que sí, que hay que nuevamente refundar este país, que es lo que hacemos en cada elección. Pero no corremos el riesgo de dejar en esa constituyente en manos de grupos de extrema derecha. Pero no conozco, Alexis, otro mecanismo institucionalizado socialmente que tengamos para dirimir nuestras diferencias políticas, que no sea elegir representantes y que esos representantes empiecen a trazar la hoja de ruta de por dónde tiene que ir el país. Se gane o se pierda. Pero de verdad, es que no encuentro otra. Si estuviéramos a finales del siglo XIX, quizás nos podríamos ir por las armas y hacer como Alfaro y llegar a la capital. Pero ya no vivimos en ese país. Entonces, es que de verdad no conozco. Y no conozco otro escenario que nos forzaría a todos quienes queremos otro país a tener un comportamiento un poquito más cooperativo y un poquito más generoso. No conozco. De hecho, si me pones a pensar, claro, hay una gran diferencia cómo llegamos a la constituyente en el 2007, porque había una bronca intestina de las élites grandísima, algo que ahora no existe porque el anticorreísmo las galvaniza como no se habían galvanizado nunca, pero no teníamos un buen nivel de coordinación entre las izquierdas. Fue la constituyente la que sirvió de espacio articulador y de acumulación de todo lo que Alianza País llegó a hacer después. Entonces, también hay que entender que esos procesos de politización son oportunidades para empezar a construir nuevas identidades políticas, y con esto no quiero decir crear algo más, a lo que voy es de enriquecimiento, de acumulación política, de enriquecimiento de agendas, de renovación de cuadros, de renovación de representantes. Es un proceso interesante. Entonces, también tenemos que ver las potencialidades que eso tiene, pero sobre todo hay que empezar a abrir la discusión cómo arreglamos este país. Agustín, yo quiero aprovechar su presencia para escuchar su comentario, su análisis respecto a la forma como se comunica últimamente el presidente de la República. En medio de la peor crisis eléctrica, el presidente de la República, en un evento público, masivo, en el que además hace campaña, ha hecho gala de su virilidad, por un lado, ¿no? Y por otro, en últimas declaraciones, insultando a los que él considera sus adversarios políticos o a quienes estuvieron en anteriores administraciones. ¿Por qué ese cambio de actitud del presidente de la República que se pintaba como lo nuevo? Y vemos que, de nuevo, ni la palabra, porque ha terminado actuando como lo mismo o como lo viejo. Sí, la novedad del gobierno y el discurso de lo nuevo y lo viejo se acaba el día en que empieza a bajar en la popularidad y asalta la embajada. Y se encastra en esta dicotomía corrismo-anticorrismo que antes precisaba o evitaba ubicarse en. Ahí se acabó lo nuevo. Después empezamos a ver, como ustedes mismos han comentado, cómo cuadros de Moreno o cuadros de Lasso se han reciclado en este gobierno. Entonces ahí también se empieza a acabar lo de lo nuevo y lo viejo. Respecto del discurso, mira, hay cosas que a mí me preocupan. Si necesitamos que Colombia nos venda energía eléctrica, no podemos expresarnos de esa manera respecto de Petro. Por Dios. Si es que sabemos que uno de los principales ofertantes de diésel es México, no podemos cerrarnos de ese mercado ni poner en riesgo el acceso a ese mercado con el asalto que hicimos a la Embajada de México. O sea, a lo que voy es, el discurso por lo menos debería garantizar los intereses y las necesidades prioritarias del país al corto y el mediano plazo. Si el discurso no hace eso, estamos con
una dificultad de reconocer y pararnos en la realidad que estamos habitando. Entonces, me preocupa muchísimo esas declaraciones del presidente Noboa. No porque le tenga afecto, no porque quiero que le... Me preocupa porque estamos viviendo todas las consecuencias de esos desatinos, de esos desabruptos. Yo estoy seguro que si hubiera habido un mejor relacionamiento con el presidente Petro, ya tendríamos un mejor relacionamiento en temas eléctricos. Claro. Ahorita ahí están vendiendo diésel sucio en este... O sea, yo quiero que me digan cómo están las capacidades, las provisiones, la calidad del diésel que se está vendiendo en este país. De eso ni siquiera se está hablando. O sea, de verdad. Y el discurso de un presidente de la República tiene que acompañar las condiciones reales de un país y no puede irse en contra de sus intereses inmediatos. Es que no puede irse y sin embargo lo hace y sin embargo lo permitimos. Es de locos, pero creo que sí, tenemos que empezar a ir organizando la rabia, no reprimir la rabia, no suprimir la rabia, no meterle a la rabia en las pasiones en discursos de corrección política. Aquí hay que empezar a reconocer y a representar lo que la gente siente. Y si la gente siente indignación y siente rabia, entonces hay que empezar a canalizar y organizar. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo hacemos nosotras, después lo puede hacer cualquier otro y de una peor forma. Agustín, quiero volver nuevamente al tema de los chats de Villavicencio. Digamos, ya está develado cómo operan los periodistas. Hay una serie de cosas que son realmente vergonzosas, pero que dan cuenta de la clase de basura que son algunos periodistas, hombres y mujeres, ¿no? Y no se escapan tampoco las mujeres. Hay algún nombre y algún rato me voy a referir a eso. Pero hay un nombre ahí y hay una autoridad que hasta el sol de hoy no ha dicho nada, pero anticipadamente publicó desde una cuenta institucional, me refiero a la fiscal y la fiscalía, un comunicado en el que dijo que los chats eran falsos. Ahora no queda duda de que los chats son reales. Pero más grave que eso, de que la fiscalía haya salido a mentir anticipadamente, es lo que dicen los chats de la relación de Salazar, de Diana Salazar con Villavicencio, de cómo ella operaba casos como el caso Singue, como el caso de Freddy Carrión, como el caso Sobornos y muchos otros, muchísimos otros, y no se dice nada. Y la fiscal no ha dicho nada y está muy calladita, y la fiscal es uno de esos cuadros que, como Villavicencio también, fueron construidos a partir del trujillato y consolidados a partir de un apoyo mediático permanente que los han convertido casi en superhéroes, ¿no? A la fiscal ya la creían presidenciable, le corrían encuestas, Villavicencio llegó a ser candidato presidencial. La fiscal ahora no ha dicho media palabra. ¿Qué podría decir además? Pero ¿qué es lo que debería estar en este momento la sociedad ecuatoriana cuestionando a una funcionaria tan nefasta como Diana Salazar? Mira, yo ahí te diría dos cosas. La primera, me pongo en la perspectiva de las víctimas. Nombraste, por ejemplo, a Freddy Carrión. Ahí se complejiza inclusive mucho más el panorama, porque el caso lo arman con un tema de relaciones de género, y gran parte de las organizaciones de izquierda, y en su momento inclusive me incluyo a mí, porque fue mi reacción espontánea, hey, primero, yo sí te creo, fue de irnos en contra de Freddy Carrión, porque inclusive instrumentalizaron una lucha de género. Yo no cambié mi postura hasta que luego, por cuestiones de la vida, accedí al informe de ADN y veo que el informe de ADN es totalmente negativo y no lo vincula de ninguna manera a Freddy Carrión. No lo vincula de ninguna manera. Y ahí cambio mi postura. Pero no es la primera vez que perfiles que tiene Freddy Carrión encuentran una prueba que ameritaría la revisión del caso y que podrían ir a pelear la revisión del caso, pero no tienen a dónde ir. Es que ¿a dónde van si todo está podrido? Por donde destapes, por donde la ventanilla que vayas a visitar en el sistema de justicia huele a pus, sale pus por todo lado. Es que ¿a dónde vas? Entonces, de verdad, yo comparto la descripción que haces de gran parte del diagrama de poder del periodismo ecuatoriano, la experiencia que ha tenido porque yo soy muy consciente que la Posta ayudó a construir esto. No solo te voy a decir esto, te voy a decir algo. La Posta siempre le acusa a María Paula Romo de la repartición de hospitales. Para que la repartición de hospitales se haya podido haber dado, tenía que salir María Verónica Espinosa del Ministerio de Salud. Y para que salga María Verónica Espinosa del Ministerio de Salud, hubo un equipo periodístico que hizo una campaña que se llamaba el Ministerio de la Muerte. La Posta. Y eso fue la Posta. Eso lo trabajaron con Michelena en las oficinas de la SECOM. La Posta le saca a María Verónica Espinosa sin esa acción de la Posta, que si no lo hacía la Posta, posiblemente lo hacía cualquier otra persona. No se daba la repartición de hospitales y no teníamos el drama. Y no estoy diciendo con esto que la Posta es culpable de la repartición de hospitales. Estoy diciendo que sin el concurso de la Posta no se hubiera podido dar de la manera como se dio el reparto de hospitales, porque lo que necesitaban para el reparto de hospitales es que salga María Verónica Espinosa. Y se la sacaron. Entonces, a lo que voy es, inclusive,
desde la mejor de la voluntad, yo creo que desde la mejor predisposición a ejercer periodismo, los chats de Villavicencio lo que están demostrando es que los periodistas, inclusive siendo inocentes en su intencionalidad, han sido totalmente funcionales a este régimen de poder. Han sido operadores. Han sido operadores si es que tienes conciencia de lo que estás haciendo. Y si no tienes plena conciencia de hasta dónde van a llegar tus efectos. Bueno, algunos exigen pagos, yo creo que están conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Totalmente, pero ese es el nivel de profundidad y es también el nivel de profundidad de la ingenuidad del periodismo en este país que no me cabe, no me entra en la cabeza. Pero ahora la posta son parias, porque empiezan a denunciar cómo apesta el régimen que ellos legitimaron en sus inicios, se rebelan contra eso y ahora son parias. Porque el periodismo pasa a ser un actor político, Agustín. Son. Y porque hay ese anticorreísmo que no discrimina si eres industrial, si eres exportador, importador, si eres banquero, si eres periodista de la costa o de la sierra, si haces radio, si haces televisión o si haces prensa digital, lo que sea. El anticorreísmo es una organización política. Hay un partido político que tiene varias caras, varios rostros, que es el anticorreísmo. Y ellos fueron parte de ese partido político. Y que hay disputas, está demostrado, las disputas están ahí. Sí, y si no tenemos, ¿y qué es lo que les moviliza a Alexis y Licenia? El odio. Y si no tenemos una respuesta, una reflexión sobre el odio profundo en el que nos han sometido en este país, no sé también si podamos empezar a construir algo distinto. Pero cuando ya empezamos a rasgar un poco más, el denominador común es el odio. No hay otra cosa, es el odio. Pero de esos periodistas, para cerrar, Agustín, de esos periodistas, la gente recibe, entre comillas, información. La gente se nutre de sus comentarios, de sus textos, de sus alocuciones, todos los santos días. De sus fake news. De sus de su noticias administración falsas, de la verdad. Exacto, de su administración de la verdad. Y esos periodistas reciben pagos, no solo de sus auspiciantes, sino también de quienes les interesa que digan o publiquen o comuniquen tal o cual contenido. Por eso, y comparto, y por eso decía, lo de Villavicencio, la filtración de sus chats demuestran en realidad los límites de la democracia, porque la forma en cómo se distribuye, se produce y se consume información en este país está organizada por grandes poderes económicos. Entonces no hay forma equitativa, no hay forma competitiva, no hay forma igualitaria, no hay forma, de ninguna manera, forma democrática de competir por la distribución de información en este país. Nos tienen ganada la cancha, se necesita una condición material de existencia, se necesita un bolsillo enorme para poder construir el diagrama mediático, periodístico, empresarial que han construido para legitimar el clima de las ideas que nos han gobernado y nos han traído este desastre. Pero para empezar a desactivar esa aceptación automática que las personas pueden dar a la administración de la verdad que el periodismo nos brinda, hay que trabajar sobre el odio. Porque es el odio lo que les construye a ellos la capacidad de que sus mensajes sean aceptados automáticamente. Si nosotros empezamos a cuestionar el odio, a disputar el odio, a combatir el odio del anticorreísmo, entonces la aceptación de todas esas personas a esos mensajes ya no va a ser tan automática. Y vamos a empezar a tener condiciones de disputa. Pero eso también pasa porque nosotros movilicemos la rabia, organicemos la rabia, canalicemos la rabia y colectivicemos la rabia. Y nos sacudamos un poquito de los discursos de corrección política, porque lo único que hacemos con eso es desprendernos de uno de los materiales, de los recursos más significativos que tenemos para que la gente despierte. Muchísimas gracias, Agustín. Muy gentil por acompañarnos aquí en los estudios.